Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Siéntese. ¿Lo pusieron multimedia? Es que se les engarrota el dedo a estos muchachos. No sé qué tanto hacen con esa mano que no les funciona cuando vienen a la iglesia. Bueno, anoche habíamos hablado, estamos hablando, el pastor se está riendo. El tema que comenzamos ayer se llama sanando el alma herida. Mire, nosotros los seres humanos somos más complicados de lo que nos imaginamos. Nuestro interior, nuestra alma es compleja. Y literalmente los psicólogos están haciendo mejor trabajo que los pastores, cuando los psicólogos tienen una mentalidad torcida y los pastores pues supuestamente conocemos sobre el tema. Y habíamos dicho que aquí la Biblia dice, aduéñese de este versículo, porque este libro está siendo escrito a alguien, pero hoy está siendo escrito para nosotros. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas nos quiere prosperar Dios? En todas las cosas. Y alguien que invité a predicar este año, hace como unos 3 meses, es un profeta. Y el tipo no predica mucho, él profetiza. Pero antes de profetizar, soltó unas cuantas palabras que las escuchamos, que fueron palabras muy interesantes. Y él dijo, el área que tú no conquistes y se la entregues a Dios, es un área que Dios no puede bendecir. ¿Entiende eso? Si tú le estás pidiendo a Dios que te bendiga en lo financiero, pero no se lo entregas a Dios, Dios no lo puede bendecir. Entonces, todas esas áreas que nosotros no le entregamos a Dios, Él no las puede bendecir. Quisiera, pero no lo hace, porque nosotros no le damos esa libertad. Entonces habíamos hablado de que el versículo aquí tiene una condición. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Mire cómo prosperar en todas las cosas, así como prospera vuestra alma. El alma y la salud están conectados. Porque hoy en día los doctores reciben, se calcula entre 7 y 9 de cada 10 que llegan al hospital y no están enfermos. Son enfermedades que la mente les fabrica. Hace unos días atrás tuvimos una situación bien complicada en la familia. Es una de esas situaciones que a mí me sacudió. A mi esposa le llegó un sobrino y ese sobrino cruzó la frontera muy inteligentemente, traía 2 celulares, se quedó perdido en la frontera, le mandó las coordenadas al coyote, el coyote lo fue a rescatar, o sea, bien pilas el muchacho. Resulta que cuando llega allá a Boston, él comenzó con unos ciertos problemas de que no podía dormir, no comía y comenzó a decir cosas que no tenían mucha coherencia. Y bueno, yo me metí a ver cómo lo ayudaba y el muchacho tenía semanas sin dormir y como pude lo pudimos llevar a que durmiera un día 11 horas. El segundo día yo ya no lo podía tener en la casa porque me absorbía todo el tiempo, se lo mandé a su hermana, a la hermana del muchacho, y cuando llega el muchacho a la casa, la hermana dice, yo no puedo, porque mi hermano ya dio indicios de que él quiere lastimar a mis niños, y se quiere lastimar a sí mismo. Y entonces, se lo llevó un primo, pasó esa noche, y vino la segunda noche. La segunda noche se lo llevó el primo donde otro amigo, y a las 3 de la mañana el primo se prepara para ir a trabajar y mientras él se mete en el baño y cuando él sale del baño el muchacho ya no está. El muchacho se fue de la casa y ahí como a las 8 de la mañana que mi esposa fue a dejar a Caris a la escuela,
tenemos una escuela cristiana, creo que a eso fue que la fue a dejar mi esposa, y me dice, William se ha desaparecido. Y entonces yo me puse a investigar, y uno que trabaja mucho en psicología, tengo 2 maestrías en psicología, ya uno sabe cómo esta gente piensa. Lo duro es que, mire, yo hice todo lo posible. Yo bauticé a este muchacho 3 días antes. El muchacho se la pasaba cantando alabanzas y cantaba alabanzas, y lo liberamos 2 o 3 veces. Pero él había hecho un pacto de no sé qué con una señora a través de Facebook que no nos quiso enseñar la conversación. Y esa mañana yo dije, este muchacho se mató. Y me levanté, ya mi esposa había ido a dejar a Caris a las 8, y entonces me llegó un rumor que en la ruta 93 alguien se había tirado de un puente. Y yo dije, este fue. Me le acerqué a un amigo que tengo que es mecánico cerca de la 93 y me dijo, no te preocupes, porque se calcula que el que mataron tenía más de 50 años porque lo dejaron irreconocible. El muchacho se va al puente, se tira e inmediatamente le pasaron 6 carros encima. Lo hicieron pedazos. Alguien circuló el video y podía ver en el video usted una mano de él, y lo dejaron, quizás si usted ve el tamaño de esta iglesia, como 6 veces más abajo de donde él se tiró. Quedaron los pedazos. Dejó una esposa, dejó una niña, dejó una madre y una familia adolorida. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y este asunto del alma herida es algo muy serio. A él en la escuela le pusieron de apodo zombie. Y cuando como él no temía de Dios por un buen tiempo, él abrió una barra, le llaman acá, donde venden licor y todo eso, y le puso zombie a la barra. Y literalmente antes de tirarse era un zombie. Desde pequeño lo bautizaron con el nombre de zombie. El diablo no descansó hasta convertirlo en un zombie y quitarle la vida. Estas cosas son serias. Yo he tenido personas, nosotros tenemos un centro de rehabilitación, he tenido personas que si yo le mostrara fotografías a usted, hace 9 meses a uno lo mataron, y después de que lo mataron estuvo en el centro. Una antorcha de esas lo quemaron por encima y usted puede ver el cuerpo de él quemado. Estuvo en la iglesia y no pudimos hacer nada porque él no soltó estas cosas. Y le puedo contar historias hasta cansarlo, pero anoche habíamos dicho que el alma se hiere a través de ¿qué? ¿Se recuerda a alguien? A través de las emociones. Somos heridos, y las heridas que más duelen son las heridas que nuestros padres nos hicieron. Para una esposa, la herida que el esposo le hizo, y para un esposo, la herida que la esposa le hizo. Porque en problemas de familia, en separaciones, divorcios y eso, sucedieron muchas cosas. Y como alguien dice por ahí, se necesitan 2 para bailar. Puede hacer que la muchacha parezca como que era una santa, pero la verdad es que se encargó tal vez hasta de marcar a los hijos, marcar al esposo, marcar a la esposa. Y son heridas tremendas que no sanan fácilmente. Y uno como líder a veces le toca disimular. Y cuántas veces yo no veo líderes que disimulan, y yo le digo, estás disimulando, hay algo en ti, cuéntame qué está pasando. Y comienzan a abrirse y comienzan a contarme la realidad que están viviendo. Y dijimos que la primera cosa que hablamos anoche fue la medida de la prosperidad. Dijimos que la prosperidad se puede medir, al igual que el fracaso también se puede medir. ¿Sabe usted que la prosperidad es predecible? El fracaso es predecible. La verdad es que la prosperidad la podemos causar, igual que la pobreza la podemos causar con nuestras actitudes. Entonces dijimos que la prosperidad tiene una medida. Segunda cosa que hablamos es ¿qué entendemos por heridas del alma? Dijimos que eran patrones negativos de conducta. La tercera cosa que hablamos es cómo se adquieren estas heridas. Y hablamos del caso de David, ¿se recuerda lo que les contaba anoche? Y aquí me detuve en el caso de David, pero cómo se adquieren
hay otras maneras de adquirirla. No solamente que mi mamá pecó, mi papá pecó, o que yo pequé. Hay diferentes maneras. ¿Cómo este muchacho falló? Se bautizó, le pidió perdón a Dios, cantaba alabanzas todos los días y aún así se terminó suicidando. Cuando llegamos a la número 4, vamos a hablar de principales fuentes de rechazo. Y esto es tan importante porque hay muchas fuentes de rechazo. Lo que más nos hiere el alma a nosotros es ser rechazados. Y lo peor es ser rechazado por un padre. Yo me recuerdo una vez estaba trabajando con esta muchacha y me dice: pastor, yo nunca tuve un papá. Y en una ocasión me dice: hice unos mis ahorros. Y yo sabía quién era mi papá, era un señor hacendado, y lo fui a visitar. Y llegué donde mi papá y le dije: papá, acéptame decirte papá, y yo te puedo dar este dinerito que he ahorrado. Y el papá le dijo: aléjate sinvergüenza, que yo no te conozco y no sé quién eres. Y era su padre biológico. Y así hay cantidad de personas que han sido heridas por los seres que supuestamente los debieron haber protegido. Y aquí estamos nosotros haciendo iglesias celulares y pensamos que porque tiene buen porte y porque sonríe, ya literalmente es un candidato a un gran líder, y lo puede ser. Pero amados hermanos, si Messi se golpea, no lo van a meter a jugar el partido hasta que sane. Los únicos que metemos a los Messi golpeados a jugar el partido en la iglesia somos las iglesias. Y a veces hemos metido a las células a jugadores golpeados, que un golpeado lo único que sabe hacer es golpear a otros. Por ley general, un herido tiende a herir a otros. Y por eso, por algo son pesados, porque se les notan los patrones de conducta, ¿verdad? Por algo chocan fácilmente y hieren a las ovejas que están pastoreando. Entonces, entre las principales fuentes de rechazo, esto es un factor muy importante, porque fíjese que el rechazo comienza tan pronto como la concepción. Y la gente que es pro aborto, este versículo no le gusta escucharlo, pero en Lucas 1:44, no sé si ya es multimedia, está listo ahí, Lucas 1:44, dice: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mí. Mire lo que está pasando aquí. Elizabeth está en su casa, María llega a visitarla, y cuando María se aproxima a la casa le dice: hola Elizabeth, ¿cómo estás? Y cuando María dice hola Elizabeth, cuando el sonido de la voz de María entró en los oídos de Elizabeth, automáticamente el feto dentro de su vientre dice que saltó ¿de qué? De alegría. O sea que un feto se alegra. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué tal si María hubiera venido y le hubiera dicho: hey Elizabeth, aquí traigo el doctor que te va a provocar un aborto? ¿De qué hubiera saltado el niño? Mire, yo tengo tantos años trabajando en esto, tengo 20 años trabajando. Cada año nosotros hacemos entre 5 y 6 eventos para ayudar a sanar el alma de la gente. Y en una de estas me tocó a una familia brasilera. Creo que hay unos hermanos de Brasil por acá. Allá están atrás. Me tocó una hermana de Brasil con su hija. Nosotros hacemos en el evento, sentamos a la gente así como una U para yo poder entrar y hablar con ellos. Me recuerdo que la hija estaba acá y la mamá estaba acá. Y la hija se la pasó todas las charlas moviendo la canilla, y movía una y movía la otra, tan incómoda. Y conforme fui avanzando en las charlas me di cuenta que ella y la mamá no se hablaban, eran enemigas. Y vamos a un evento, imagínense, de sanar el alma herida, y la mamá está allá, la hija está acá, no se ven a la cara, y de repente cuando estamos dando esta charla, levanta la mano la mamá y dice: yo quiero pedirle perdón a mi hija.
Y entonces la hija agacha la cabeza y dice: yo quiero confesarte, hija, que esto tú no lo sabes. Póngase a pensar, la hija no sabía absolutamente nada de esto y odiaba a su madre, pero la odiaba todos los días sin saber por qué. Y le dice: hija, quiero confesarte que cuando estaba embarazada de ti, yo me dejé venir de las gradas de un tercer piso, pegando con la panza en las gradas hasta que llegué a la última grada para matarte y no te pude matar. Hija, yo intenté provocar mi aborto y no funcionó. Tomé algo para abortarte y no pude. Hija, yo en la noche me pegaba en el estómago para hacerte daño y no te pude matar. Y en todo esto la hija llorando al otro lado y la señora llorando, confesándole a la hija. Pero ¿cuánto hirió esta madre a su hija? En el vientre. Y eso vino a repercutir en la vida real. Mire, fue una sanidad tan tremenda entre mamá e hija, que fue la primera vez en toda la vida que pudieron ser amigas de ahí en adelante. Y muchos de nosotros venimos arrastrando esas cosas. Yo tuve un pastor que me llegó de Los Ángeles, y una vez me invitaron a El Salvador a hacer un evento de sanidad interior. Y bueno, como se cansa uno de dar tantas charlas, le dije: dame una charla. Y cuando le toca dar una charla similar a esta, él comienza a dar la charla y le entró una diarrea terrible. Y sale y me dice: pastor, tengo que ir al baño. Y sale corriendo para el baño. Y al rato regresa ahí todo: ahora sí puedo seguir. Ay, sigue pues. Él que comienza a hablar: pastor, tengo que ir al baño. Y sale corriendo otra vez para el baño. Le entró una diarrea, hermanos, que fue 5 veces al baño. Y cuando terminé de dar la charla, yo lo senté y le dije: allá hay un problema en ti, cuéntame. Y me dijo: pastor, habíamos ido hasta El Salvador los dos. Y me dice: pastor, hay un problema. Yo tengo 11 años de no hablarle a mi madre. Y ahora que estoy aquí, tengo 2 opciones: o me voy sin hablar con mi madre, o voy y le pido perdón a mi madre aunque no la haya ofendido. Y sabe, después de terminar ahí, él le fue a pedir perdón a su madre, y hasta en el ministerio se vio la diferencia de este pastor. Y nadie lo sabía, porque él alegre, con esposa, con hijos. Y estas cosas, amados hermanos, no perdonar a alguien es como beber veneno para que el otro se muera, pero el que se va a morir es usted. No funciona. Fíjese que bíblicamente, cuando nosotros analizamos, todo pecado es perdonado. Pero cuando usted lo analiza bien a fondo y hace una teología bien hecha, Dios no perdona al que no perdona. Lea la parábola de los deudores, a ver de qué se trata. Dice: el reino de los cielos es similar a esto y esto y esto y esto. Es terrible no perdonar. Y aquí estamos nosotros en un trabajo tan serio, queriendo meter gente al cielo cuando no estamos seguros si nosotros vamos a ir para allá. Entonces, entre todo esto juega un papel bien importante papá o mamá. Entre las personas que nos pueden hacer daño, una de las relaciones que más daña a hijos y que más marca el alma de la gente es la relación con papá. Pero a veces es la relación con otros que te dijeron algo y te traumaron, o alguien te violó. Y otra es la relación errónea con Dios. Mi esposa tiene su sobrina que vino del Salvador a los Estados Unidos a vivir con su familia. Traía una jovencita que quizá como la edad de la hija del pastor, y otra más pequeñita. Hermanos, esa muchachita se entusiasmó, se metió en danza. Y la esposa venía todos los días, se quería meter. La niñita chiquita ya comenzó hasta a ahorrar en una alcancía para que cuando hiciéramos un viaje misionero, mandarle ese dinero a un niño. La familia iba pero precioso, avanzando. Pero el esposo no quería nada. Y en una ocasión que hablé con el esposo y le digo: oiga, su familia va bien. Es que me dice: nos vamos a mover a Wisconsin. Y le digo: está mal, ya conocí una iglesia allá para que vaya su familia. Y me dice: no me importa la iglesia a mí. Y le digo: ¿cómo no te importa? Dios a mí me dijo: no me importa. ¿Y por qué no te importa Dios?
Pastor, me dice, cuando yo llegué, estaba ya jovencito, llegué de la escuela a mi casa, y cuando llego a mi casa encuentro a mi mamá que la habían degollado y se había ahogado en la propia sangre de ella, en una poza de sangre. ¿Usted cree que yo voy a adorar a ese Dios que permitió que me mataran a mi mamá? Y la gente está luchando con este montón de cosas, que lo peor es achacarle un problema a Dios cuando Dios no ha tenido nada que ver. Dios no le mandó a la señora quizá a practicar cosas que ella practicaba, y quizá eso le ocasionó su muerte, pero Dios termina pagando los platos rotos. Y entonces hay muchas personas que nosotros las ganamos y todavía no han tenido un reconcilio con Dios, o con un violador, o con alguien más, con mamá, con papá. Me recuerdo en una ocasión un muchacho, no sé si se los conté anoche, creo que no. Este muchacho era de Guatemala. ¿Cuántos de Guatemala hay acá? 1, 2, 3. Este muchacho era de Guatemala, y este muchacho pasó por un evento de sanidad interior, y en ese evento me dijo: pastor, yo creo que estoy salado. Estar salado para un centroamericano o latinoamericano es que te está yendo mal porque no sé, algo pasó, ¿verdad? En el mundo espiritual o quién sabe qué. Y le digo: ¿por qué crees que estás salado? Y me dijo: yo creo que estoy salado. Y este muchacho ya era un líder de célula. Yo creo que estoy salado, me dijo, porque yo nunca he podido ahorrar más de $1,000. Yo llego a 1,000 y bajo a 500. Ahorro y me esfuerzo, llego a 900 y bajo a 700. Y entonces comencé a indagar yo en esto del pasado. Y le digo a ella, porque sí le notaba que era un poquito amaneradito. Y le digo yo: ¿hay algo que pasó en tu pasado? Y me dijo: pastor, para decirle la verdad, sí. Y le digo: ¿qué pasó en tu pasado? Me dice: es que, pastor, a la edad de 9 años me comenzaron a violar. Y me violó a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13 años. Yo reaccioné y ya no me dejé violar. Hice todo lo posible por venirme a Estados Unidos y me vine. Y cuando ya llegué a Estados Unidos me dice: pues yo conseguí un sicario para que lo matara. Hice un negocio con el sicario, y el sicario acordamos que con 11,000 quetzales me lo iba a matar. Y comencé a ahorrar, y le digo: ¿y todavía estás con planes de matarlo? Todavía estoy con planes de matar. Y era líder de célula. ¿Por qué no ahorraba más de 1,000? Porque $1,300 hacían 11,000 quetzales. Y él hubiera mandado a matar al otro. De ese lugar él salió perdonando, arrepentido con Dios. 2 años después lo vi y ya era dueño de su propia casa. Hermano, lo que le estoy predicando es una gran verdad. Los que recibimos la clase acerca de cómo ganarnos a los españoles, nos decía algo bien importante. Lo que más efectivo es para el pueblo cristiano es ser un modelo en nuestro vivir diario. Quiero hacer una pregunta: ¿quiénes de ustedes creen que fueron marcados por un papá que los dejó y crecieron sin él? Tú, la que tienes el lápiz, tú. Te voy a necesitar en un ratito, ¿ok? Yo vengo de un hogar donde mi papá fue herido por su padre. Les contaba que era masón y lo quiso sacrificar al diablo. Y mi papá fue muy herido, muy herido. Mi papá a sus 17 años tuvo un pleito con un primo, y en ese pleito con el primo mi papá tenía una novia, y cuando la novia ve que mi papá agarra un revólver y se lo mete acá para ir a pelear con el primo, ella se le lanzó y le forcejeó el revólver, y en eso de forcejear el revólver mi papá la mató. A la edad de 17 años mi papá había arruinado su vida. Y mi papá había tenido todas esas experiencias con el abuelo. Mi papá había sido una persona muy marcada. Y tenemos 5 tipos de padres.
El primer tipo de padre es el padre autoritario. El padre que era como vivir con un militar. Literalmente se caía el plato y era culpa tuya. Tenemos también el padre acusador. Todo era culpa tuya. Había tenido un problema con el jefe y venía a darle patadas a la puerta porque como que tú lo habías hecho. Y el padre abusador, que tal vez no te violó, pero te abusó psicológicamente. Tenemos la figura paternal pasiva, que literalmente es el padre que nunca le expresó amor a sus hijos. Pan sin sal le llamo yo. Nunca aprendió lo que era una caricia, lo que era un beso. Y así tenemos muchos líderes pan sin sal, porque nunca recibieron una caricia, nunca aprendieron a dar amor. Fíjese que hay personas que yo ya estoy convencido que hay personas que nadie las ama porque no se dejan amar. Hacen todo lo posible para no dejarse amar. Y por mucho que usted batalle. Y está la figura paternal ausente. Y la figura paternal ausente es aquel que puso el huevo y se fue. Quiero invitarlo a ver un video. Si me pudieran apagar las luces, si se pudiera. Y quiero que vean este video, si es que lo tienen listo los muchachos. Cuando me miro al espejo, veo tus rasgos, veo tu reflejo. Mamá se sorprende de lo mucho que me asemejo a ti, querido ser, que siempre te mantienes lejos y que solo envías cartas cuando otro año festejo. Sé que trabajas mucho y por eso no me quejo, aunque en ocasiones me hacen falta los consejos, pues he tenido dudas en temas que son complejos y como voy creciendo no sé cómo los manejo. No sé qué decidir, pero mamá se ha esforzado en enseñarme el bien para no andar equivocado. Honestamente no sé cuánto tiempo haya pasado desde que no te veo. ¿Por qué no me has visitado? Hace días me dijiste que vendrías a buscarme. Estaba muy contento, qué forma de ilusionarme. Tenía planeado correr hasta ti para abrazarte, pero me quedé dormido porque tú nunca llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Será que fue
fue la misma situación cuando me quedé esperando en mi primera graduación. Cuando estuve enfermo esperando y pasaban horas, pero no, nunca llegaste. Mi madre se quedó sola y aturdida, pero ella nunca se da por vencida. Prefiere no comer para que yo tenga comida. Y no sé si escuché bien la otra vez que tú llamaste, cuando mamá te decía, ¿por qué nos abandonaste? Si te llamo, te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? No sé si será cierto, ojalá sea un rumor, que no fue planeado, solo el resultado de un error. Pero siempre piensa que llevo tu sangre y tu color, que quizás fue un accidente, pero necesito amor, sí. Sé que te esfuerzas y tratas de suplirme todo lo que necesito para comer y vestirme, pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad, que no es la mensualidad, sino tu paternidad, tu cariño, tu afecto, tu regaño lo incorrecto. Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus defectos, pero te fuiste cuando yo llegué y me disculpas, pero no pedí llegar. ¿Acaso tuve la culpa? Yo quería verte a ti jugar conmigo en el canasto. Se supone que eras tú y que no fueras un padrastro. Termino esta llamada y antes de mi despedida te doy gracias por ser vida de mi vida. Si te llamo, te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? Si te llamo, te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De la A a la Z. Tener un hijo es una gran bendición que muchos quisieran tener, pero no todos pueden. Tú que fuiste parte de esa gran bendición, aprovecha el tiempo e instrúyelo en el camino correcto, tomando como ejemplo al mejor padre del mundo, Dios. ¿Cuántos de nosotros sufrimos heridas de nuestros padres o de nuestras madres o de un cónyuge? ¿Y sabe lo más terrible? Que una cosa es que nosotros hayamos sido heridos. El problema es que ya estamos hiriendo a nuestros hijos y estamos repitiendo el ciclo. Yo quiero invitarte. ¿Cómo te llamas? La de lápiz. Pasa. Y necesito ahí unas cositas que te había pedido, si me haces el favor. Gracias. Quiero ejemplificarle esto. Sube. ¿De dónde vienes? ¿Eres de Venezuela? ¿Acabas de llegar? Hace año y medio llegas. Siéntate. ¿Eres líder en alguna iglesia? Todavía no. Ok. ¿Tuviste dificultad con tu padre? Sí. ¿Se fue? ¿Te abandonó? Sí, él abandonó a mi mamá cuando estaba embarazada de mí. ¿Te recuerdas de algo que te hizo que no se te olvida? Sí, él dijo que mi hermano, porque somos dos hijos del matrimonio, él se casó con mi mamá. Y él, una vez, yo lo escuché decirle a mi mamá que nosotros no serviríamos para nada. Si tú fueras ese vaso y lo que tu papá dijo, la parte de abajo del vaso es la parte donde más dolió y los lados del vaso es donde dolió menos. ¿Dónde tú sientes que te hirieron esas palabras? Esa no fue la única vez. Te hirió muchas veces y te recuerdas de ella. Hazle daño al vaso como que si ese vaso pues eres tú. Si me regalan un vaso
igual pero sin orificios, se los agradecería. Hazlo como que te quieres desahogar de lo que pasó. Sientes que ibas a la escuela y tus compañeritos tenían a papá y tu papá estaba ahí. Nunca. Cuando te acostabas a las 7 de la noche, 8 de la noche, ¿te acostaste alguna vez esperando que papá te diera una caricia? Sí. Y nunca llegó. ¿Recibiste? Y teníamos una foto. Y yo recuerdo que mi hermano y yo nos acostábamos y lo acostábamos en medio de los dos y arropábamos la fotografía como si estuviera durmiendo con nosotros. Cuando nosotros somos niños, cualquier cosa nos llena y estamos alegres. Nos regalan un carrito por lo más barato que sea y somos felices. Pero en algún momento comenzamos a perder esa felicidad. ¿Sabe usted lo que es arropar a papá? Porque no lo tenemos físicamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno crece y uno es herido, esto es lo que pasa. Dios intenta llenarnos. Pero todo lo que Dios echa en nosotros se vacía. A veces vamos a cultos y sentimos que salimos felices, pero al día siguiente estamos iguales. ¿Tú sientes que has superado ese problema o todavía no? Sí, aunque mi padre murió y él se enfermó de los pulmones muy gravemente, adquirió una bacteria que le destruyó los pulmones. Y 2 días antes de entrar en la UCI, él me pidió perdón y hicimos la oración de fe. Y reconoció que mi madre hizo un gran trabajo con nosotros, con mi hermano y conmigo. Pero aunque yo siento que lo perdoné, aún eso me duele. ¿Sientes que te frena en algunas cosas de la vida? Sí. Sí, porque siempre estuve como carente de ese amor. ¿Tienes hijos? Una niña de 15 años. ¿Cómo la trataste a ella? Con ella no la traté igual, pero fui eso, he sido muy autoritaria, muy fuerte. Y ella está con su papá, ella vive con su papá en Venezuela. ¿Sientes que se repitió el ciclo? De alguna forma, sí. Agárrame el vaso. Mientras nosotros no nos metamos en una relación con Dios seria, esto es lo que siempre pasa. Vas a hacer dinero, te vas a casar, vas a tener hijos y lo vas a tener todo. ¿Qué dice el versículo? Hijitos, mi deseo es que sean prosperados en todas las cosas. Pero si no prospera tu alma, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Qué quiere decir hacer prosperar el alma? Hacer prosperar el alma quiere decir perdonar y llegar a un nivel de que estas cosas ya no nos hagan daño. Porque de lo contrario, vivimos una vida seca. Y por mucho que lo intentemos, nada lo va a llenar. Y por eso la palabra dice: hijitos, mi deseo es que sean prosperados y que tengan salud. ¿Y qué dice el resto? Así como prospera vuestra alma. ¿Qué es hacer prosperar el alma?
Hacer prosperar el alma es tapar todos esos hoyos. ¿Y cómo se tapan esos hoyos? Con el perdón. Yo fui herido por mi padre, pero nos pedimos perdón. Una vez mi papá me obligó a tomarme una cerveza y yo le dije: usted me ha enseñado que no se toma. Y me dijo: tómesela o le mete un par de... Se sacó su faja, cinto, cincho, como le llame usted, y me dijo: le voy a meter unos cuantos si no se la bebe. Entonces le dije: bueno, le dije, si es a la fuerza. Y le pegué un trago, nunca la había probado, y peor que ni estaba fría. Ah, me dijo: ya bebe, me dijo. Y me metió como otros 5 por haber bebido. Y me recuerdo un 31 de diciembre cuando mi papá se me acercó y me dijo: hijo, me equivoqué muchas veces, perdóname. Cuando mi papá murió, mi papá y yo éramos amigos. A mí no me dolía nada lo que mi papá me había hecho. Y si hay algo a lo que le puedo atribuir mi éxito como pastor, es que yo amo a mi padre, amo a mi madre. No tengo ningún problema con mis hermanos, con mis cuñados, con mi esposa, con mis hijos. Y eso siento que me da una gran paz. Siento que me ayuda, y yo ahora puedo predicar de esto, porque nadie puede predicar de esto sin haber sanado. Gracias, hija. Llévame esto para allá abajo. Esto es serio, hermanos. Si queremos hacer iglesia efectiva, esta sanidad debe de pasar en cada persona que le entregue su vida a Cristo. Allí es cuando el evangelio tiene éxito. Yo le voy a pedir a los muchachos, yo sé que allá dice: se me acabó el tiempo. Solo quiero que pienses en una cosa. Lo lindo es que aunque nuestro Padre nos haya fallado, Dios no nos ha fallado. Si yo le contara parte de mi testimonio, cómo Dios salvó mi vida, o sea, Dios me protegió cuando mi papá y yo éramos enemigos. A mí llegaron a matarme a la casa 2 veces y Dios me protegió. Cuando mi papá ni tan siquiera me hablaba porque éramos enemigos. Nuestro Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce hasta en el más pequeño detalle. Póngase de pie. Piense. Medite en esa alabanza. Sí, Señor. Dígaselo a Él. Él ha sido fiel en cada paso de tu vida. Se la sabe, Carlos. Si tú todavía tienes cosas que te duelen, aprovecha este momento. Suelta cosas que has podido soltar. Antes que te formara en el vientre de tu madre, yo te conocí, dice el Señor, y te di por profeta de las naciones. Sí, Señor. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, Él siempre ha estado ahí. Y no solamente eso, Él te dice: hijito, mi deseo es prosperarte. Ayúdame. Una sola cosa: haz prosperar tu alma. Gracias, Señor. Si usted ha sido confrontada con esta palabra o confrontado, alce sus manos, pídale perdón a Dios por no haber perdonado a la persona que la marcó, a la persona que la hirió. Asegúrese
Señor. Gracias, Señor. Cuando sientas que estés solo, Él está a tu lado a través del Espíritu Santo. Él está ahí para confortarte, para darte amor. Déjate amar por Dios. Déjate dar una caricia por Dios. Yo te aseguro, como persona vas a ser revolucionado y como líder vas a ser revolucionado. Gracias, Señor. Si usted siente que todavía tiene luchas con eso, ahí levante su mano y diga conmigo: Señor, gracias, porque en medio de todo tú me guardaste, tú me cuidaste, y aun cuando mi padre falló, mi madre falló, tú nunca me soltaste. Señor, entiendo lo que dice Jeremías, que antes de que me metieras en el vientre de mamá, tú ya me conocías.